Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más, aquí en el set de Ya Cuenta Cuenta. Tengo el gustazo de contar con una calidad de invitado, Santiago Illescas, bienvenido. David, muchas gracias. Ya cuenta. David, qué gara. No, muchísimas gracias porque yo reconozco que cada uno de los espacios contemporáneos, y sobre todo con las nuevas tecnologías, sus adaptaciones y las personas que están pues presentando estos marcos para que nosotros podamos seguir llegando a la gente, son muy importantes. No, muchas gracias por eso. La verdad, como te dije tras cámaras, me gusta hablar con gente que tenga un proceso creativo un poco fuera de lo común. Sé que, como hablábamos de los personajes y todo eso, tienes muchos personajes que has ido interpretando a lo largo de tu trayectoria. Y me gustaría empezar por el principio. Sé que estudiaste artes. En alguna entrevista que había visto de ti decían que ¿de qué vas a vivir? ¿Te vas a volver por poco marihuano y mochilero? Eso me dijo mi ñaño. Pero ¿cómo fue esta trayectoria? ¿Qué fue lo que te impulsó a seguir artes? Y más que nada, ¿cómo sacaste adelante quizá una carrera que en el sistema educativo actual o estructurado no es tan rentable aparentemente? Voy a ser maldito. A ver, yo le agradezco a los profes de la carrera equivocada haber sido malos, haber sido cerrados, cuadrados, haber sido las personas que ponían esa barrera que decían, yo soy el profesor, el catedrático, el que tengo añísimos aquí, ya no voy a hablar de la carrera de la que salí por ética, pero sí te dijera, no está bien cuando una persona llega a tener una edad adulta, más bien es compartir el conocimiento, que eso sí encontré en mis profesores de artes. Realmente no supe o no sé qué es lo que fui a hacer yo en esa carrera, para nada, y me faltaba un año para terminar, siempre he sido irreverente, muy irreverente de pensamiento, de ideología. Conforme pasaron los años, esto se fue convirtiendo ya en una bandera propia para tener un acercamiento más con la gente, por las causas justas siempre, ¿no? Uh-huh. No busco nada al final de un impulso político primerito, por ahí partamos, no me interesa caerles a los manes, sí, haciéndoles al goce. Entonces, cuando llegué a la Facultad de Artes, y yo amo las artes visuales, también conocí un poco esto de las artes escénicas. Entonces, este campo yo lo mezclé con lo que ya tenía como un don. Entonces, ahí fue surgiendo la cosa. Y claro, cuando yo dejé la carrera, mi ñaño, yo recuerdo, mis hermanos todos son mayores, mi ñaño me dijo, vas a andar jalado el bolso, mochilero, pelo largo, dándole duro a la marihuana. Ya le daba antes. No fue necesario. Y no tan duro, pero... ¿Y cómo fue abrirte paso ya dentro de los personajes? O sea, si bien es cierto que cada personaje tiene algo en especial, ¿cómo empezaste? Supe que uno de tus personajes fue el Monseñor Luna, claro. Uno de tus primeros personajes, y también tuviste como que un boom, una pegada cuando le imitaste al Papa. Entonces fue como que todo esto se viralizó, te hiciste más conocido. Y lo paradójico, dices que no tienes fines políticos, sin embargo, has utilizado el humor y la sátira para hablar de cosas políticas. ¿Cómo has ido convergiendo estas dos ramas de la política y del humor? A ver, yo fui dirigente político en el colegio, en la universidad, y siempre me ha gustado trabajar para el conglomerado, para las masas, ser una persona muy popular, me ha gustado ese movimiento, pero... Poco a poco he visto y he llegado a entender que hay muchas cosas que en el país no van a cambiar, no solamente en nuestro país, a nivel de Latinoamérica. Entonces, más bien lo que utilizo es esta crítica, amaba esa materia en la Facultad de Artes, la crítica del arte, la crítica con sentido, todas mis presentaciones, todos mis sketches, siempre tienen un mensaje de fondo, hay que analizarlo bien, hay otros que saltan a primera vista. Entonces, digamos que ocupar un cargo político, no. Ocupar un puesto, no. Pero entrevistar a un político que te sirva de pauta, participar en una presentación, en la apertura de un meeting, eso sí hago, no voy a negar. O sea, las personas, los artistas buscamos nuestros ingresos de diferentes medios, y si eso puede generar una remuneración, sí.
pero de que mi página, por ejemplo, sirva para darle palo a un candidato y alabar a otro, no. No, si es que yo le echo una mano, le acolito a alguien es porque pienso que tiene una ideología que va en el mismo camino que el mío, porque pienso que de pronto puede tener algo coherente que nos sirva a los demás. O también nos hemos equivocado al momento de darle el voto a alguien. Entonces, ¿cómo surgió? A inicios del 2000, cuando yo hacía la interpretación de Monseñor Luna, yo lo hacía en el colegio, lo hacía para mis amigos, desde chico siempre hacía imitaciones, caricaturas, voces de profes, pero ya a raíz de que se abren las puertas como medios de comunicación, entonces se incluye o va ingresando la voz del presidente de aquel entonces, Lucio Gutiérrez, del alcalde, el coach Correo, pues lo que sucedió con el Papa fue muy peculiar porque, a ver, Cuenca, una ciudad terriblemente católica, totalmente, bien arraigada, sí, a la religión, a la fe, por tradición, por herencia. Y entonces, ¿cómo le van a negarle la venida o la visita al Papa a la ciudad de Cuenca? Llegaba solamente para la ciudad de Quito. Entonces ahí, pues, en ese entonces Jaime Nebot dice, tráelo también para Guayaquil, pues carajo. Y no le traen a Cuenca. Entonces, no, pues ahí en las sátiras del 6 de enero, que fue una gran ventana para mí, participar en estos concursos de mascaradas desde muy adolescente. Y ya las redes empezaron a pegar más, el Facebook sobre todo, y hasta el día de hoy el Facebook pega full para nosotros, para los ecuatorianos. Yo tengo un espacio los días sábados en mi Face, entonces este video circuló, se hizo viral, porque era una misa que el Papa les cantaba las 4 verdades a todos los políticos en aquel entonces que buscaban una reelección. La mayoría se iba cansando, ya el Mashi, no, ya este Mashi está en todos lados, está en la sopa, pero yo le había dicho ese paso. Entonces, yo vi que a las personas no es que les gusta que le hagas o que le hagas leña al político, solo que saque sus frases y todo. Entonces yo empecé a hacer eso. Por ejemplo, la voz del Jaime Nebot es una que nunca me gustó, nunca, no me gustó por todas sus políticas, okay, de los socialcristianos y la derecha y todo lo demás. Pero era una voz comercial que tenía que estar ahí, ¿no? Claro. Entonces empezamos a buscarle la forma y ahí le dábamos, carajo, ñau. Y fueron apareciendo más cosas, más elementos. Yo saqué, digamos, sí, soy muy concreto en decirlo. Yo saqué la hora loca de los políticos. Mandé a imprimir unas máscaras digitales o gigantografías de los rostros. ¿Sí? Me colocaba. Ahora todo el mundo se imprime y lo hace, ¿no? Yo saqué esa idea del Star Got Talent de Inglaterra. Okay. Hay justo un video que se llama Las caras del disco. Le sacan ahí me parece que a la princesa Diana y todo lo demás. Entonces, siempre un artista va tomando de todas partes, claro, exacto. Y hoy en día hay mucha inspiración en esta red del TikTok. Claro. Hay mucha comedia mexicana. Entonces solo es cuestión de adaptarle a nuestro léxico. ¿Sí? Y mucha gente puede tomar eso como una copia. Sin embargo, yo tampoco creo en la originalidad, porque al final nadie está inventando el agua tibia, sino estás buscando inspiración y adaptarla a tu forma de ser e incluso, como tú dices, a tu contexto, ¿no? Decían mis profes de artes, no nacimos en la época del Renacimiento para ir pensando en el cubismo, ¿sí? Entonces no es que yo puedo sentarme aquí y decirte, David, lo que pasa es que yo soy el original en hacer esto y este otro. No, o sea, hay que reconocer, hay que decir. Yo para llegar al momento en el que estoy, no sé si voy en el segundo o el tercer escalón, el primero sí ya lo pisé firmemente. Antes, cuando conversaba yo en una entrevista, en una charla, en un diálogo, decía, estamos dando el paso en el primer escalón, ya lo di firmemente. Pero yo con toda naturalidad, te digo, he visto videos de cómicos ecuatorianos, de la comedia argentina que me gusta, mexicana, colombiana, y antes era un tanto difícil, ¿no? Que goce cómo es esto de hablar de los tiempos pasados, pero es chévere, nos remonta, te pasará a ti y será súper bueno, será súper genial. Luego de una pequeña pausa para las bebidas, volvemos al podcast. Decías que
Muchas veces hablar de tiempos pasados es reconfortante y recordar épocas porque te han ido nutriendo también, tanto en la vida personal como en la vida profesional. Que sí, yo digo, para nosotros era difícil, por ejemplo, adquirir un video de comedia, porque había que alquilarlo o tratar de comprarlo en VH. Luego ya por fin habían DVDs. Se accedía al internet, pero muy poquito. Pero entonces ahora es más fácil, ¿no? Ahora coges y abres ahí un canal de YouTube y abres cualquier red social y encuentras mucho material para adaptarlo a lo nuestro. Claro. Sí, eso me gusta. Y hay muchos TikTokers cuencanos que veo que están haciendo esas adaptaciones y está bien. Lo más espontáneo... un gran cómico a quien yo lo seguí desde mi infancia, ya falleció, Héctor Suárez. Él se retira ya pues en la plenitud de su carrera. Él hace teatro, hace monólogos, es artista de la pantalla chica, de la grande en México. Y cuando se retira, tú sabes, esto les va a pasar a todas las personas, se evidenció mucho en la pandemia, cuando nuestros padres, nuestros abuelos dejaron de hacer una actividad que le hicieron durante varios años, se enferman más rápido, porque necesitan esa actividad. Entonces el hijo de Héctor Suárez dice, ok, vamos a hacer monólogos. Y él le dice, pero ya he hecho todo, o sea, ¿qué hago ahora? Vamos a contar la vida. Y ahora recién yo hice un doblaje en una escena de Rocky, me parece que es Rocky 3, está en mi red, está en el Facebook, en el TikTok también, en donde naturalmente te hablo ya de las peleas de pareja, ¿no? Entonces, eso es lo que nos alimenta. Así nació el hacer, generar voces. Yo hacía la de Monseñor Luna y yo hablaba y repetía el sermón que yo escuchaba de él los domingos a las 8 de la noche, hasta que un día, tomando con los panas ahí en el colegio, le empecé a decir al compañero, David, ¿por qué eres así? Ya estudia, vas a perder el año, no seas malo o no hagas gastar la plata en vano, a pesar de que nuestro colegio fiscal. Y entonces ahí fui viendo que sí se pueden hacer adaptaciones, y al principio contaba cachos con las imitaciones y ya luego fui generando monólogos, stand-ups, y eso sirve mucho. ¿Y cómo nació o más bien, cómo fue este descubrimiento como artista? Hubo un momento puntual en el que dijiste, soy bueno para esto, más allá de ya imitar las voces, sino, ¿cuándo fue tu afición por el arte, tus primeras inspiraciones, tus primeros, no sé, coqueteos, digamos así, con la parte teatral de este mundo artístico? Como a todas las personas, cuando empezamos a captar las miradas, nos sentimos llenos. Viene un ego que te inspira a seguir haciendo nuevas cosas. Al principio yo quería estar en los medios de comunicación para ser popular, para que digan, Simón, ve, este man del Santiago está en la radio, se escucha, es del Santiago Illescas. Luego ya me autodenominé como el hombre voz, que en un principio fue el hombre voz, no yo, no tú, sino vos. Lo acorté, se quedó como el hombre voz. Pero ya luego entonces viene la parte de ser padre de familia, viene la parte de, bueno, si tengo remuneración por lo que hago, vamos a empezar a generarlo y vamos a ponerle más énfasis. Durante ese tiempo estuvo la parte de mi carrera universitaria. Como un proyecto para la U, presenté el retomar lo que era el radioteatro. De los años 50, 60, cuando la televisión era muy escasa en el país, todo era radio, hasta la actualidad. Yo puedo atreverme a decir que Cuenca es una ciudad que consume mucho lo que es la radio. Sí. No es que no tengamos calidad dentro de los canales de televisión que existen, pero tal parece que somos más amantes de lo que escuchamos que de lo que vemos, ¿sí? Entonces, es difícil jugar ese 50-50 claro, en un Face, por ejemplo, en un Face Live. Pero entonces así de a poquito yo me fui dando cuenta, a ver, perfecto,
pasaron varios medios de comunicación. Hubieron algunos que me dijeron, bueno, ¿y qué paga quiere? Ya está saliendo al aire, esa es la paga, no hay más. Sí, otros que dijeron, no, lo suyo no nos sirve, no se acopla. O usted a los 20, me acuerdo alguien me dijo, alguien a los 24 años, no, usted ya pasó, usted tuvo 4 años de boom y se acabó, no hay más. Y está bien, o sea, todo eso está bien. Porque se determina cada uno por el amor propio en decir, no, es que yo sí puedo hacer más. Y yo recuerdo cuando fue lo del 6 de enero, con lo del Papa, yo hice y para el siguiente año preparé algo más. Dejé de participar porque las reglas y los estatutos que mantienen los organizadores no se reflejan a lo que yo hago. No me gusta que el público que me sigue esté estrujado y no se les permita apreciar lo que uno prepara, que todo se tenga que pasar al apuro. Entonces dije, no más, vamos a llevarlos a las tablas. En ese concurso hay miles de personas que yo les robe unas 400, 500, no pasa nada. Y así comencé en el Teatro Sucre. Luego se me hizo muy pequeño el Teatro Sucre. Luego dije, entonces vamos a la Casa de la Cultura. Y ahora pues tengo preparado para el 2 de noviembre regresar después de esta terrible pandemia que nos ha afectado a todos. Y no me siento como se suele decir, vamos hasta el día en el que yo tenga este talento y hasta ahí veremos qué pasa, ¿no? Yo siento que cada día uno crece y uno tiene para potenciar más. Y los ejemplos, ahí están los maestros, los inspiradores. Eugenio Derbez cumplió 60 años y sigue el hombre, o sea, nos sigue haciendo reír a la edad que tiene, o sea, me encanta. Me gusta mucho lo que acabas de decir en algo en específico con respecto a las radios, y quiero preguntarte, ¿qué opinas tú? O sea, alguna vez hice un video como que una crítica a la televisión basura de nuestro país, porque si bien es cierto que muchas veces se centralizan más en el tema de la forma que del fondo. O sea, hay muchos programas con imágenes de calidad, hombres en ternos de baño, mujeres también igual, o sea, para mostrar solamente el cuerpo o simplemente, por ejemplo, programas de chisme, de programación amarillista, que es algo que tú has querido dejar de lado, el amarillismo, por lo que veo, sino más bien hacer una sátira desde la comedia y meternos un poquito a las realidades de nuestra sociedad, pero no desde el tirar mierda, sino desde el concientizar, hoy está pasando esto. Pero exacto. ¿Qué opinas tú de eso? Que muchas veces sí se ve, o sea, realmente no hay televisión en nuestro país con un fondo estructurado y que digas, hijo de pucha, o sea, esta programación es de calidad. Nos centramos mucho en la forma y el fondo nos importa muy poco y a la final se vuelve tendencia un tiempo y más que nada, o sea, no sé si me permites esta palabra, pero como que nos tiene idiotizados y no preocuparnos por las cosas que son de relevancia social. Lo que pasa es que vamos a ser muy claros. Hay canales de nuestro país que le pertenecen al Estado, sabemos cómo llegaron, sabemos que no les cuesta nada, me atrevo a decir, deben existir medios o canales de televisión que sirven solamente para lavar el dinero. Entonces, acá en Cuenca no, o sea, acá en Cuenca es el sacrificio familiar de muchas personas el tener o el participar por una frecuencia. Entonces, quizás eso es lo que nos mantiene o lo que nos hace diferentes, porque ¿qué le cuesta a un programa o qué le cuesta a un espacio de televisión pagarle a un farandulero, a un entre comillas influencer miles por un sueldo? Si lo único que están es desviando dinero de una forma medio rara, medio chueca, entonces, ¿qué les importa el contenido, no? Claro. Y tal parece que ya generación tras generación se dio como que mientras más fuerte el contenido, mientras más impactante, mientras más amarillismo, mientras más agresión a la sociedad, como que eso se consume más. Claro, genera más morbo. Ya. Entonces ahí es donde nos separamos nosotros, ¿no? Ahí es donde nosotros decidimos, claro, yo hago comedia para un medio popular en la radio en la que yo trabajo, en Radio 961, y se utiliza el sarcasmo, se utiliza la picardía, se utiliza el doble sentido, pero hasta cierto punto tengo el orgullo de decir que 21 años dentro de los medios de comunicación y nunca he recibido una sanción, nunca he recibido una amenaza, mucho menos he recibido una queja de parte de alguna figura política, porque yo toco ese lado humano. O sea, si caes repetidamente en alguna frase o en algún error, le doy, eso es lo que hago. Peleo también con la sociedad de cristal de hoy en día, que hay muchas cosas que no toleran, pero bueno, o sea, debato con mis argumentos y eso me gusta porque me mantiene
nuevamente conectado hacia lo que yo estudié, a mi materia que me encantaba, la crítica. ¿Qué es lo que se consume? Lo dices muy bien. El cuerpo recién hecho la lipo, una presentadora que ya debe tener como 60 y pico de años, llegando ya a los 70, pero se sigue tuneando, y la burla del colágeno, de que la man sale con un pelado, y eso nos mantiene con el rating, entre comillas. Pero si le das la vuelta a la tortilla y ves algo así por acá, entonces como que ya no se ve bonito, ¿no? Ya no se ve elegante, ya no se ve vendible. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? A generar esa picardía, esa crítica, esa sátira de decirle a los gobiernos de turno, o a la misma sociedad en algún problema, de decir, estas cosas están pasando, esto no está bien. Pero también vamos a reírnos, claro, y vamos a aprender a reírnos de nosotros mismos. Esto le falta a la sociedad. Y eso es lo que me gusta mucho del arte, por ejemplo, en la parte poética, en la parte literaria. Te golpeo los micrófonos y todo eso va a salir. en la música, por ejemplo, me gusta. Yo soy una persona que consume mucho rap, pero el rap, cuando surgió con esta idea de generar protesta, o sea, de hablar de realidades sociales. Obviamente no el rap que se baila. No, el reggaetón, el trap, o sea, lo consumo, pero no vamos ahí, es más forma que fondo. O sea, las canciones de rap, de cuando surgió este rap con la idea de protestar, de hablar de realidades sociales, me parece mucho más interesante que un reggaetón que te habla de drogas, sexo, mujeres y eso. Entonces, mi pregunta también va a este punto, o sea, hablaste de la generación de cristal. Estamos viviendo una época donde a la persona, por ejemplo, que incluso ha habido casos a nivel internacional que les han buscado tweets del pasado para cancelarle, y hay esta cultura de la cancelación y que no se debería hablar así, cuando, o sea, yo sí sé que hay temas que son delicados y que hay que tratarlos con mesura, pero hay que hablarlos tal y como son. Hay una frase que me encanta que se dice: no puedes juzgar la sabiduría del presente, entre comillas sabiduría, con la ignorancia del pasado. O sea, si bien en el pasado la cagaste, no lo hagas ahora. Pero ¿qué opinas? Habías mencionado esto de la cultura de la cancelación, por la generación de cristal, que hay ciertos temas que no, que hay que tratarlos con pinza, pero eso, lejos de ayudar, ha apartado a los jóvenes de un pensamiento crítico y estructurado, más bien simplemente como que suavizar las cosas. Desde mi punto de vista no está ayudando. ¿Qué opinas tú de esto? A ver, partamos desde que conectamos todo lo que tú dijiste para tener una opinión concreta, que si bien es la mía, a lo mejor no representa la de los demás, pero es valedero lo que yo voy a expresar. El rap de los 90s es genial, sí, es la protesta más grande que pueda existir, pero también es bailable. Sí. Te bailas un jump around y es todo bien bacán, o sea, a eso me refiero. Donde tú empiezas a consumir lo que quieres tenerlo para ti, y hasta dónde lo que tú consumes quieres reflejar hacia los demás. Obvio, no hay cómo agredir el espacio de cada persona, pero es donde yo decía, sí debemos aprender a reír un poco más de nosotros. Contar chistes de abogados, de médicos, hablemos allá entre los 90s, vos decías, es que el pastuso, es que el azogueño, es que el cuencano, es que el mono, es que el guayaco, ¿sí? No pasa nada, porque tienes que reírte de ti, si los monos se ríen de nosotros, así de una, de cómo hablamos y toda la cosa, ¿sí? Y vos eres suco, y yo soy negro, pelo negro, vos eres blanquito, y yo soy chazo, ¿no? Ya, pero ahí está, o sea, hoy en día convivir con esa diversidad no implica que lo que yo hago o represento sea una imposición hacia los demás que tengan un diferente pensamiento. Sí, está bien, los gays, las lesbianas, los héteros, que las personas se amen simplemente porque tienen sentimientos, porque se amen, y ya está. ¿Dónde se transgrede la cosa? Cuando hacemos el escándalo de que un artista ya se salió del closet del man. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el man tiene millones de seguidores, y a lo mejor aquí una persona natural XY se salió del closet porque le tocó salirse del closet al man, cosas así. Eso es o sea, yo puedo hacer chistes, ¿no? de estas situaciones hasta cierto punto. No he tocado nada, no he hablado nada del compañero, porque me parece
un absurdo el famoso lenguaje inclusivo, como que ahí por ahí buscas un chiste y dices, en el lenguaje inclusivo, ¿cómo dices hombro? Dices hombre, ¿no? Entonces, para que se muera de iras más. Pero a eso me refiero, o sea, si quieres tu protesta, si quieres tu espacio, vívela. No pasa nada. Si tienes tu grupo, hazlo. No pasa nada. Pero cuando este grupo invade el espacio de los demás, ahí es cuando hay problemas. Claro. Y no hablo solamente de los problemas de género. Hablo en todo. Y esos son los problemas de la decadencia y de la sociedad. Eso mismo traduzcamos en la política. Los de izquierda se pelean a muerte con los de la derecha con los de la izquierda. Los que creen en San Rafael se baten contra los que creen en San Lazo. Y es así. Y no quieren que el presidente actual proponga una economía que nos ayude a todos, sino quieren que el país se vaya en debacle para decir, ya ven, les dijimos, ustedes estaban equivocados. Y esa no es la cosa, claro. No es la cosa. En este momento que tratamos de reactivarlos de una manera económica para todos, yo creo que no es el momento de pelear. Totalmente. Quién sí, quién no. Ya lo pasado, listo, ya se dio. Y me gusta lo que dices. Yo siempre, he vivido con una filosofía de que mi única consigna para vivir es mi libertad acaba donde empieza la tuya. Exacto. Yo puedo tener mi pensamiento y todo eso. E incluso podemos entrar a debatir ideas, pero sin dejando de lado la imposición, sino el hecho de decir, oye, yo pienso esto, ¿tú qué opinas? Incluso ahí llegas al crecimiento como persona, porque quizás estés dejando de considerar otras variables que una persona sí contempla y te puede ayudar. Y otra cosa que creo que también se ha dado de la comedia es como una caricaturización de la realidad. Sí. Entonces, cuando caricaturizas la realidad, exageras, obviamente. Por eso, por ejemplo, no sé si viste cuando le querían cancelar el personaje de Apu, de los Simpsons, por cómo hablaba, pero es una caricaturización, o sea, realmente no es una ofensa, sino una caricaturización de la realidad. Alguna vez hablamos en la facultad sobre los Simpsons, ¿no? Que era una serie para las masas y nos representa tanto en Latinoamérica como en la cultura de los gringos, en Norteamérica. Hay muchos personajes que han querido censurar, hay muchos personajes que han salido, no siempre todo lo que produzca un artista, porque partamos de eso, ¿no? Todo lo que producimos los artistas no siempre serán del agrado mayoritario, pero ese es el momento en el que sí se genera un circuito artístico, porque todos empiezan a hablar. Lo malo sería que nadie hable, o lo malo sería que todos hablen que todo está bien. Y lo contrario, ¿no? Que todos digan que lo que hiciste está mal, ¿ya? Entonces, si bien los derechos míos están hasta ahí, hasta donde comienzan los tuyos, y eso se debe respetar. Eso es algo que hay que enseñarles a las generaciones desde pequeños. Es lo que yo les enseño a mis hijos, es lo que mis hijos saben. Estoy felizmente casado con mi esposa, que es docente, y eso inculca en sus estudiantes. Hoy en día no es el problema de que los alumnos retornen a clases. Hoy en día es el problema en que los padres de familia les digan a los estudiantes que al regresar a clases se comporten, usen su mascarilla, se laven las manos, utilicen el gel, ¿sí? Que aprendan que hay que respetar al compañero. Entonces ahí estamos cambiando el mundo sin tener necesidad de ir a descargar. Hoy en día todo el mundo descarga la ira en los comentarios de Facebook. Sí, me encanta. A ver, y un ejemplo más concreto. Tú tienes una manga de tatuajes, sí. O sea, es tremendo tatuaje, ¿ya? Yo tengo un Michi. ¿Ya? Entonces, ¿qué hablas? Que yo no te puedo decir, no, qué loco, o sea, yo eso no me haría ni de chiste. Y que tú me digas esto no es tatuaje. ¿Ya? Pero entonces estamos compartiendo esa diversidad de cultura y de lo que uno ama. Bueno, acá tengo el Michi y acá tengo lo que soy yo, ¿no? Esta es mi dualidad. Donde exista alegría es porque hubo tristeza, donde hay tristeza es porque hubo alegría. Tiene que convivir las dos cosas siempre para que exista ese equilibrio. Y amo ser Géminis, por eso puedo mantener ese equilibrio. Y me gusta lo que acabas de decir de esos tatuajes que tienes con una carita feliz y una carita triste, porque también es la representación del teatro, de las máscaras. Claro.
Y justo eso, me gusta mucho la comparación. Yo creo que la vida se mide en contraste y armonía. ¿Por qué? Porque si todo es felicidad, nada es felicidad. O sea, tú llegas a saborear la alegría o un momento feliz porque en algún momento hubo la tristeza, pero tienes que tener ese contraste. O sea, tienes que haber probado la tristeza para saber, ahora estoy alegre. Entonces, creo que es necesario, como tú dices, dentro de la vida, no solo del arte, medir esos contrastes de la felicidad, alegría, dolor, placer y todo eso. Es que está implícito el arte en todo. A ver, tú subes este video y tiene 2 reacciones. Vos dices, no, ni más voy a invitar a alguien así, voy a invitar a otra persona. Listo, eso es todo. Pero tiene que suceder. Claro. A mí me ha sucedido, o sea, han habido ocasiones en las que he tenido público difícil, ¿sí? Pero igual, bueno, damos, presionamos, le damos, si no es de esta forma es de la otra, pero buscamos. Y he tenido diversos públicos y me encanta. He dado presentaciones al interior de la cárcel, que ahora está en Turi, cuando estuvo en la Aires de Verde Loma, y sé cosas fuertes, ¿sí? Entonces, no es lo mismo hacerle reír a una persona que se está divirtiendo, se está gozando de su vida, de su libertad, que la que está privada de su libertad. Claro. Y por lo menos llegas y le haces reír un momento. He estado en un prostíbulo haciendo reír solamente a las trabajadoras, también haciendo reír cuando están cuando estaba abierto el show, ¿sí? Pensaban que era parte del show, pero yo nada que ver. No, mío era parte, me estaba haciendo reír. Entonces, y eso fue una anécdota bien buenísima porque era como la tercera vez que me contrataban para este nightclub. Y antes ya había ido como cliente, ¿no? Entonces, mi esposa me dice, llévame, yo quiero conocer. No te va a gustar. Llévame, que yo quiero conocer. Bueno, acá, ¿sabe qué? Lo que pasa es que tengo otro contrato, y sí tenía otro contrato después. Digo, estoy con mi esposa y digo, nos puede quedar en el parqueadero. No, dice, tranquilo. Dice, venga por la parte privada. Ya ingresamos por la parte privada. Digo a mi esposa, digo, esto es un nightclub. Ya se iba a morir y solo quería regresar al carro. Digo, no, ahora te aguantas aquí porque va a estar peligroso que te vayas al parqueadero. Digo, entonces te quedas aquí. Se quedó ahí en una oficina pequeña. Y son anécdotas, claro, ¿no? Yo empecé a ver que a mis shows, los que son abiertos en plazas, en parques, empezaron a acercarse los niños, ¿sí? Entonces, yo siempre cuido, ya cuando veo que hay más niños, cuido ese doble sentido, cuido esa picardía, ¿sí? Y les empiezo a hablar a los niños y hablo así como Melo Simpson o como Mickey Mouse. Y a los guaguas les gusta, ¿no? Y estamos un rato conversando y nos reímos y hasta eso ya ha dado la hora. Y se acabó el show, bueno, y nos fuimos y la gente queda picada y vamos otra vez. Y estoy alegre y estoy feliz que se reactiven los espacios para todos. Me gusta lo que dijiste. Volvemos al tema del contraste. ¿Por qué? Porque incluso yo creo que un artista se nutre de las experiencias. Y entre más experiencias tienes más anécdotas para adaptarlas a tus personajes, a tus shows. Entonces creo que medir estos contrastes de quizá el público de un nightclub, el público de la cárcel, el público de la calle, te ayuda a diferenciar e incluso te hace crecer como artista, porque sabes adaptarte al medio en el que estás, ¿no es cierto? O sea, de una u otra manera yo he tenido presentaciones en fiestas populares y a veces me dicen, es que queremos tenerle ahí, un grupo de priostes dice, queremos tenerle ahí, y solo hay espacio a la medianoche, cuando la orquesta descansa. Perfecto. Desde las 9, 10 de la noche que están bailando, la gente también está bebiendo, hacemos un pare para escuchar a man que venga a hacer rumor. Chévere, hay los que están disfrutando, pero hay ya los chispitos que quieres ir bailando. Claro. Entonces te enfrentas a eso y es divertido, porque ya al principio yo decía, no, yo no sigo si es que no le quitan al man de ahí del frente. Después ya no, o sea, después empecé a utilizar a mi personaje, a la mamita Michi, por ejemplo, y dice, ay, por Dios, si no vas para tomarte un show, estás rechado. Y ya, entonces cosas así siguen siendo parte del show, entonces te vas adaptando. Y eso es lo chévere del teatro, porque, por ejemplo, alguna vez hablé con Pancho Aguirre y él me decía que lo chévere del teatro es que
te vuelve más creativo, porque tienes que jugar con lo que tengas a tu alrededor. Y por ejemplo, ya en ese caso, si hay alguien borracho, no puedes parar el show y todo, sino aprender a jugar con eso. Y te vuelve, como te digo, más creativo. Ahora, volviendo al tema de los tatuajes, me acordé del término de personaje, que significa máscara, por el término esto de los griegos y todo eso, y que básicamente la personalidad es una máscara. ¿Cómo has ido personificando tus personajes, valga la redundancia, pero para separarlos de Santiago Illescas? O sea, ¿qué es lo que cómo trabajas en cada personaje? De ley hay algo tuyo en cada personaje, pero ¿cómo los diferencias de ti? Lo que pasa es que últimamente hay algo mío en cada personaje y hay algo de los demás en cada personaje. Hay vivencias y me encanta porque pasan los años, tengo más vivencias, tengo más cosas para contar, ¿sí? Y el tiempo se hace corto. Y eso es lo que me gusta. Uno de los principales personajes para mí es Mamita Michi, medio de comer en la pandemia. No sabíamos cuántos días nos iban a encerrar, así es que yo dije, bueno, originalmente eran 15, ¿no? Uh-huh. Yo dije, vamos, el primer sábado de entretener a las personas, abramos el Face Live y vamos ahí a darle al goce. Entonces yo agarré mis trencitas, mi pollera, mi sombrero, que he debatido un par de veces con algunas personas, ¿no? El porqué del uso de la pollera, el porqué el uso de la blusa. Entonces yo les decía, yo no estoy ridiculizando a la mujer indígena, a la mujer del área rural. Yo lo que estoy es dándole un realce a la mujer que hoy en día también está viviendo esa época, a la mujer que vive la migración de su familia y que ya crió a sus hijos y que ahora le toca criar a sus nietos porque sus hijos se fueron hacia los Estados Unidos. Entonces, esa mujer que es fuerte, eso es lo que yo evidencio, ¿no? Por eso yo no me maquillo, yo no utilizo labial, ni sombra, ni nada. Entonces, va mi peluca y listo, tal cual. Entonces, este personaje fue una mezcla de mi abuela, fue una mezcla de una nana, fue una mezcla de una tía, fue una mezcla de una vecina del barrio. Y entonces se fueron mezclando cada vez más personajes y a tal punto que hoy en día yo lo considero como una iconografía ya mía, que va a quedar, que va a calar en la sociedad. Así como alguna vez yo tuve un referente que era escucharle al señor Don Indio Manuel, y yo así pelado, cada jueves ahí estaba para escuchar a Don Leonardo que diga, se viene el señor Don Indio Manuel, y ahí entraba, ese patronito, qué gusto, vengo de Piojusbamba. Entonces, así como el man tenía Piojos Pamba, la Michi viene de Xigradel y utilizo algunas palabras de nuestro, yo no sé quichua, pero he ido aprendiendo con algunos amigos, utilizo algunos dichos, modismos, frases, pero también la Michi también te dice la plena, que es queremos hablar en inglés, yes, ok, hablemos en English, o sea, eso es lo que representa mi personaje. Y a ello llegué porque yo un día dije, perfecto, en Quito, en Guayaquil, están los íconos, tenemos también que tener en Cuenca. Y conocí la realidad. Yo, te soy sincero, sí quise también pertenecer o ser parte de los staffs de los medios de Guayaquil. Hasta el día que tuve una entrevista con Pino Argotti y me dijo, te voy a ser muy concreto y directo. Dice, tu talento es bueno y eres muy bueno. Pero tú, para darte a conocer aquí en Guayaquil, lo único que tienes que hacer es venir a vivir en Guayaquil. Porque aquí Guayaquil está lleno de bares de stand-up, donde se presenta el uno, se presenta el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y cuando los productores quieren hacer alguna serie o quieren hacer algo diferente, van de bar en bar, buscan, dicen, este es bueno, entonces metámosle acá. Así sale un Víctor Arauz, por ejemplo. Entonces, sí, hay ese torpe regionalismo implícito, y lo mismo sucede en la capital. Lo mismo sucede. Si tú no vives en Quito, tú no llegas a dar una función en Quito. Claro. Si la Monse Astudillo viene a Cuenca a dar sus funciones, es porque sabe que el público cuencano, primero, es difícil, y segundo, es querendón. Si hiciste bien las cosas acá, la gente te ama toda la vida. Sí. Una de las cosas que acabas de mencionar es acerca de esto del regionalismo. Sin embargo, siento que el arte en sí rompe barreras. O sea, de una u otra manera, utilizar, por ejemplo, la comedia te conecta con más personas. O sea, lamentablemente podemos decir que hay una interpretación a veces pobre y regionalista de que, por ejemplo, cuando David Reynoso hizo ese personaje de Moti, o sea, hay gente que quizás se sienta ofendida, pero si tú lo ves desde el humor, es totalmente aceptable eso, porque al final estás caricaturizando. Lo que pasa es que, perdón, claro.
Vamos a separar una palabra de otra. La gente le conoce y está hasta en la definición del diccionario a la caricatura como la exageración. Pero artísticamente la caricatura o la caricaturización es justamente el realce de las particularidades de cada persona. Realzar mucho más ese lado de cada persona. O sea, por ejemplo, si eres cuencano y hablas con la R, un personaje te va a arrastrar más la R. Sí, es diferente a la exageración. Ya, entonces, ¿por qué te digo eso? Porque también hago caricaturas y también me ayudaron las caricaturas durante la pandemia. Al principio mis caricaturas sí, pues tenían una exageración de orejas, de dientes, de nariz, pero últimamente lo que le busco es darle esa dulzura, ese romanticismo al rostro, ¿sí? Para que tengas ese sentido de decir, esa caricatura me encanta, me gusta. Y es lo mismo que hago con la comedia, con la interpretación. Por ejemplo, ahí vamos nuevamente, ¿no? Muchas personas se sienten ofendidas y muchas se han sentido ofendidas. Los movimientos que quieren relucir de un momento al otro, no solamente aquí en el Ecuador. Hablabas hace un rato de las canciones. Regresemos al pasado para eliminar, por ejemplo, la portada del disco de Molotov, donde viene puto. A los manes de Café Tacuba, La Ingrata, creo que cambiaron la letra, creo que ya sacaron esa canción. Entonces, también le fregaron al Reynoso, ¿no? Y en algún momento, pues también a mí me fregarán o me han fregado, no sé. Pero uno tiene que saber defenderse. Y uno tiene que mantener el público que a uno o que prefieren, ¿no? Y es que al final nadie está exento de cagarla. Y más cuando tienes, por ejemplo, cuando tu trabajo es precisamente hablar. O sea, digo, es hasta una estadística. Si pasas más tiempo hablando, es más probable que... Sí, me fue un aiga en la radio una vez. Pero, ¿sabes qué? Es hermoso porque me saqué la vuelta con un personaje. Yo no sé cómo, pero se me fue un aiga. Pero eso es lo chévere, como te digo. Por ejemplo, es de estadística. Si pasas hablando el 100% del tiempo, es normal que en algún momento la vayas a cagar con algo. Cagarla así, sí. Pero ya cuando eres una persona o un personaje reconocido, que ya pasaste de lo popular a ser una persona conocida en el medio, ya lo que no puedes cagarles con una borrachera, con manejando Pluto o haciendo un escándalo. Ahí sí se friega. No, claro, es que de una u otra manera también tienes que cuidar tu imagen porque ya eres una figura pública. Porque muchos han perdido todo lo que han cosechado de la noche a la mañana. Y como tú dices, en Cuenca al menos es una ciudad difícil en ese tipo de aspectos, que es como que tiene sus límites bien trazados, y si la cagaste de alguna manera imperdonable, entre comillas, o sea, te queman y quizá ya no puedas reestructurar o rescatar tu popularidad. Me gusta el tema del arte porque, o sea, digo, más allá de la capacidad de expresión que puedas llegar a tener, de utilizar, por ejemplo, como un medio de protesta, un medio para hablar de realidades sociales, también es un medio para hacer catarsis, o sea, un medio terapéutico. En algún momento has tenido quizá momentos de tu vida donde el arte puedes decir, oye, hacer esto me salvó la vida, ver a un comediante de stand-up me ayuda muchísimo, o cuando me sentí estancado en algún momento busqué inspiración en otros artistas, alguna película. ¿Cómo crees que ya desde tu punto de vista como espectador el arte te ha nutrido, te ha ayudado de una manera terapéutica a ti? Soy una persona difícil para trabajar en grupo porque mi cabecita trabaja a 1000 y me gusta mucho la película de Mario Moreno Cantinflas porque te muestra una realidad que muchos artistas tenemos. Mario Moreno despide a sus directores y productores y a sus guionistas en especial, porque le dicen a ellos, no, es que tú no sigues el guión, tú no vales. No, tú no vales. Fuera. Y él empieza a crear sus propios guiones, sus propios libretos. He tenido problemas por eso. Problemas, pero de índole más bien nivel estrés, okay. ¿Ya? No problemas de demandas ni cosas por el estilo, no, nada que ver. Y llegó un momento en el que yo quería avanzar y me sentí estancado. Cayó la pandemia y yo dije un día, bueno,
necesitamos, no hay shows, no hay eventos, falta ese extra que siempre se necesita. Vamos a ver, voy a producir un programa que lo tenía en la mente para hacerlo en algún momento de mi vida solito, y se llama 40 y pico. Agarré mi cámara, puse mi cámara y salí un día sábado con un auspiciante, le conté del proyecto, me dijo, chévere, yo quiero ser parte de su proyecto. Entonces 40 y pico es para los que vamos llegando a los 40, los que están y los que van saliendo, recordar ese tiempo pasado, pero recordar de una forma en la que vives en el presente, en el que fuiste el adolescente que bailaba y hoy eres el padre que le manda a su hijo a su primera fiesta de 15 años de pronto. Entonces, me encanta porque llegó otra empresa, llegó otra más, llegó y ya tuvo un momento que decirle a uno, ¿sabe qué? Espéreme porque es 1 hora y no puedo exceder de auspiciantes, porque si no solo se va a convertir en auspiciantes y la gente nos va a dejar de ver. No sea malo, pero me avisa, me espera. Llegó otra más y le dije a mi esposa, y no importa si un día no están los auspiciantes, no importa, pero esto me da vida cada sábado. Totalmente de acuerdo. Santiago, creo que lo podemos dejar por ahí. Te agradezco mucho por tu tiempo, encantado. por la calidad de conversación que surgió. Como en cada podcast digo, esta no fue la excepción, aprendo muchísimo. Muchas gracias por su tiempo. No, yo también. Que quieras decir finalmente a la gente que nos ve, que nos escucha, algún tema final. A ver, que nuevamente recalco que los espacios nuevos de la gente nueva como David son muy, muy importantes, deben ser aprovechados porque nosotros necesitamos alimentarnos de todos, ¿sí? De dar y recibir. Y pues el resto nada, hay que ser felices, hay que reír de uno mismo cada día. Cuando haya alguna circunstancia medio complicada, hay que verle un lado positivo. Pareciera que no hay. Si te mandaron de ese trabajo, no lo tomes mal. Puede que sea la oportunidad para que tengas tu propio emprendimiento o seas tu propio jefe o venga uno mejor, ¿sí? David, si en algún momento salen por ahí los haters y te dicen que vales 3 atados haciendo tus podcasts, pues ya listo, no pasa nada, ¿no? Pero al menos están pendientes de lo que estás haciendo, ¿sí? Y en un momento determinado, pues todo irá creciendo. Y eso es lo importante, o sea, ser constante y ser agradecidos que todos los días tenemos. Totalmente de acuerdo. Movimientos, manos, salud, todo. Sí. Muchas gracias nuevamente, Santiago. Gracias a la gente que vio y escuchó este nuevo episodio de Ya Cuenta Cuenta. Creo que eso es todo por hoy. Y nada, nos vemos la próxima. Chao.